Aquí te dejo esta hija. Las caras que me aguantas. Gracias. ¿Es hijo? Ay, hasta que se nos va a hacer justicia a las de la cocina. Para que atienda bien a los chicos. Se nos va a hacer justicia a las de la cocina. ¿Me pasan más tortillas? Pues, comen como muy rápido ellos. Somos dos. Sí, yo ya. ¿Les faltan más tortillas? Fue invitado, pero igual me contó. Una vez estaba haciendo el camino. Es una peoña del tamaño de la casa, cabe en mi mano. Sí, es papá, mi Morgan. Otra colita de. Y ese chihuahua. La cola termina. Échale, pues, pesca. Cordillera de cabrón. Sí, es negro. Aquí están los temazcales. Y de vez en cuando sale el sol. Todas las estadísticas dicen que en el mes de enero es cuando hay más gente que se defina. Porque ese enero es la mitad de que empieza el frío desde octubre. Y enero y dice, no, pues todavía nos faltan otros 2-3 meses. Dije, entonces por falta de sol. Entonces con el frío pues mejor se encierran adentro con la calefacción. El clima artificial es peor. ¿Y tú fuiste allá en América? Sí, yo viví en Chicago y en Michigan y pasé allá inviernos. Entonces por eso es que cuando leo esto, y ya había escuchado allá también, ¿no? Que la falta de sol, que la gente se deprime porque estás encerrado por el frío, no sales, o sales pero bien abrigado y luego se metes a tu casa y tienes el clima artificial. No, y el clima artificial pues, también afecta el pulmón, porque le llaman ductos cuando pasa la calor. Pero esos ductos se llenan de polvo. Si no, diría que mantener seguido. Todo el aire que estamos respirando se está lleno de polvo. Y ahí está estancado ahí, o fibra de litio. Sí, me aventé unos inviernos allá y no es tan bonito, ¿no? No, sí, primero días sí, pues es la nieve y bonito, sí, pero ya después de un mes, y luego yo 2 meses, y me faltan otros 3 meses. ¿Dónde está el volador? Ahí ya ves. Sí, me sacó tu papá.
diario salgo con mi carro. Qué bueno. Pues ahora vamos a entrar en el círculo de la danza del sol. Como pudieron ver, pasamos donde están las ofrendas de los abuelos y las abuelas que han trascendido. Y ahí es como la ofrenda, ¿no?, que se les da el recibimiento por el Mixcail Huitl, o Día de Muertos, o también conocido en otras culturas como la Huasteca Potosina, como Xantolo. Pero en este caso, en el centro, bueno, en lo general en el país es el Día de Muertos. Aquí está el altar, el Tlamanali, que de los 4 rumbos, como pueden ver. Aquí está la salida, hay que dar la vuelta.